15. Capítulo 14, por fin, gracias a Dios, pudimos terminar. Nos hablaba básicamente del primer viaje de Pablo, ¿verdad? Y todo ello. Antes de ver eso, hermanos, quiero decirles que cuando estos hombres llegan aquí, en el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito. O sea, acuérdense, hermanos, que para el pueblo judío se le estableció un pacto, una señal, pero a través del tiempo, hermanos, ellos fueron transgiversándolo todo, fueron básicamente moviéndolo y cambiándolo a su manera. Ahora, también, hermanos, ellos fueron inventando infinidad de leyes orales. Sí, los judíos, hermanos, empezaron a inventar muchas leyes orales que hasta el día de hoy, por ahí tenemos algunas. El mentado Talmud, que es el que aparece en pantalla. Pero todo esto, hermanos, fue posible porque ellos, los judíos, sobre todo los rabinos, los maestros de la ley, empezaron más o menos en el siglo cuarto y 5, hermanos, es que se dio más todavía. Pero para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ya ellos tenían un montón de leyes orales y un montón de cosas. Por ejemplo, el Talmud, que muchos hoy lo llaman, y lo tengo que mencionar, hermanos, porque esto es parte de lo que hasta hoy día se sigue llevando a cabo en muchos lugares o en muchas iglesias, que vienen a de alguna manera estorbar en el crecimiento del cristiano y en el esparcimiento del evangelio. El Talmud dice que significa enseñanza o instrucción en hebreo. Dice que es un vasto compendio de enseñanzas legales y éticas que ha sido la base del estudio judío. O sea, ya no se basan ellos simplemente en la ley del Señor. O sea, la ley, cuando hablamos de la ley, no hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de los 5 libros, ¿sí? O el Torah, ustedes conocen. Pero ellos no les basta eso, sino que hicieron aparte sus propias leyes. Ahora bien, está dividido en dos: el Mishnah y la Gemara. Y ahí dice, el Mishnah es una recopilación de ley oral judía organizada, y también el otro. Adelante, por favor. Ahora miren, todo eso, hermanos, ¿cómo lo aplican ellos? Ellos han llegado a la conclusión de que todo eso es fundamental para poder entender el Torah, o los 5 libros de ley. O sea, si ustedes no leen eso, no entenderían los 5 libros de ley. No sé, que es absurdo. Porque el Señor, cuando entregó los 5 libros de ley, no les dijo que iba a haber eso primero. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque todo eso, hermanos, no es nuevo. Hoy en día también se escucha y se ve. Ellos tenían una costumbre, ¿sí? El pueblo judío. Sabemos que el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, empieza a crecer, nace la iglesia, empieza a crecer, después unos discípulos son perseguidos, llegan a Antioquía, se establece otra iglesia en Antioquía, y en Antioquía empieza a tener un avivamiento tremendo, que empiezan Pablo tiene que irse con Bernabé y hacen un viaje misionero, primer viaje misionero, después hacen un segundo y un tercer viaje. Todo esto hace que la iglesia crezca y que haya miles de convertidos, miles de cristianos. Pero ¿qué pasa? Que después de todo esto, los judíos seguían con un solo enfado: tienen que circuncidarse. O sea, y llegan y lo dicen. Entonces algunos que venían desde Judea hasta acá, hasta Antioquía, que lo dije la semana pasada, no fueron, yo me equivoqué la semana pasada, no fueron 7,000 kilómetros, eran 700 kilómetros. Entonces caminaron 700 kilómetros, llegaron acá y empiezan a decirles: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ¿qué están diciendo? Que es necesario para salvarse aceptar a Jesucristo, más aparte ser ¿qué? Circuncidados. Entonces, ¿esto es grave? Sí, es grave, hermanos. Porque yo he escuchado gente que me ha dicho: pasa, pero eso no tiene mucha relevancia. Nosotros sabemos que no, sí tiene mucha relevancia. Claro, y es muy importante, porque si nosotros entonces lo diéramos por hecho que es necesario aceptar a Cristo más el circuncidarse, entonces eso me dice que el sacrificio del Señor Jesucristo no es suficiente. Entonces eso me está diciendo que es el sacrificio en la cruz del Señor más las obras que yo puedo hacer, porque dejarme circuncidar es una obra que yo estoy haciendo de parte mía. Por eso es de que cuando ellos llegan y empiezan a decir esto, Pablo, claro que se molesta, Bernabé, y empiezan a tener una discusión con ellos. Una discusión que como, y siempre me encanta como Lucas lo dice, ¿verdad? Lo envuelve bonito. Una discusión hizo una contienda no pequeña. Y si dice no pequeña, ¿qué quiere decir que fue entonces?
que fue grande, ¿sí? Y se dispuso, están ahí discutiendo en la iglesia de Antioquía, no llegan a un arreglo, no llegan a una conclusión y dicen, hagamos algo, vayan a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, para que allá, donde están los apóstoles, donde están aquellos, porque hermanos, aquí ya han pasado 14 años, básicamente, y después Pablo lo dice en Gálatas, aquí ya han pasado 14 años. Y Pablo dice que entonces tienen que ir, Lucas dice que entonces tienen que ir a donde, a Jerusalén, y hablarlo esto con ellos, ¿sí? Hermanos, todo esto, ¿por qué? Porque ellos a fuerzas querían que se circuncidaran. Ahora, ¿por qué es para el pueblo judío o por qué es su obsesión en querer circuncidar? ¿Qué es la circuncisión, hermanos? Alguien dígame rápidamente, ¿qué es la circuncisión? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Quitar los sucios. Eso es literalmente, pero cuando hablamos de que el judío quería se circuncidaba o quería que se circuncidara porque ellos decían que la circuncisión era el pacto de Abraham. ¿Con quién? Con Dios. Vayamos a Génesis, hermanos. Miren lo que dice Génesis. No sé si lo puse ahí. Sí. Dice, miren lo que dice. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, o sea, sé íntegro. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre, ¿cómo? Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. 2 puntos. Cuando hay 2 puntos, quiere decir que la siguiente que va a hablar hace relación a lo de atrás. Y miren lo que dice. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. La circuncisión no es el pacto, es la señal. El pacto es que ellos obedezcan a Dios y que Dios les va a bendecir. Esto es lo que, tristemente, hermanos, hasta nomás leerlo a veces nos confunde también nosotros. Es que la circuncisión era el pacto. No era el pacto, era la señal. Pero el pacto era que Dios iba a hacer con ellos, con Abraham, de una gran nación, un gran hombre, y lo iba a bendecir a sus generaciones posteriores, pero si guardaban, ¿qué? El obedecerlo, el estar con Dios. Si dejaban que el Señor les guardara, les guiara, les guiara por todas partes. Ese era el pacto. Y los judíos vienen y dicen, no, es que tienen que circuncidar porque es el pacto. No, espérame, eso no es el pacto. El pacto es que hagan la voluntad. Los judíos aquí venían y no estaban haciendo la voluntad del Señor, para nada. Pero sí se dejaban circuncidar y querían circuncidar. Y lo hicieron un rito, porque hasta la palabra lo dice ahí. Conforme al rito. Era todo un ritual la circuncisión. Y eran, para el tiempo, hermanos, del Señor Jesucristo ya eran especialistas. No cualquiera lo podía hacer. Tenía que ser una de cierta gente. Obviamente tenía que ser judío, tenía que ser fariseo, y tenía que ser un montón de requisitos para poder llevar a cabo la circuncisión. Hermano, cuando Abraham circuncida a su hijo, no lo llevó con los rabinos, lo hizo él. De hecho, por ahí si ustedes leen, Moisés tuvo que circuncidar a sus hijos y no lo hizo ni él, lo hizo su esposa, una extranjera, que ni siquiera era del pueblo judío, se llamaba Séfora, y tampoco lo hizo de manera ritual. Pero estos hombres, hermanos, ya habían hecho todo un ritual, habían cambiado todo, le habían cambiado el sentido, le habían cambiado el propósito. Entonces ahora ya no era el obedecer a Dios y que Dios no va a decir, nomás circuncídate y ya lo hiciste. Básicamente, técnicamente lo que estaban diciendo ahí. Por eso vienen y dicen, es que tienes que, qué bueno, nos da gusto que ya los gentiles pueden ser parte del pueblo de Dios, pero
circunciden y van a ser salvos. No, Señor. ¿Sí? Hermanos, por ahí lo traigo. La circuncisión era una señal, era un pacto con Dios. Era una señal física del pacto eterno entre Dios y el pueblo. Era una alianza, y esta alianza dice, se basa en la promesa de que Dios le protege y le bendice al pueblo judío a cambio de su ¿qué? De su obediencia. Ese era el pacto. Yo te bendigo, tú me obedeces. Yo te dirijo, tú te dejas guiar. Ese era el pacto. ¿Qué más era la circuncisión? Era una marca de identidad, era un símbolo visible de la identidad judía y distinguía al pueblo judío de otros. Era un recordatorio constante de su relación especial con Dios. Tampoco era para andarse presumiendo. No, pero la gente le dio otro sentido, sobre todo el pueblo judío. Y tercero, era un acto de santidad. La circuncisión se consideraba un acto de santidad, como dijo su hermano. ¿Sí? Y purificación. Era una forma de consagrar al niño a Dios y prepararlo para una vida de obediencia. Pero todo esto, no, se perdió el propósito y nada más circuncidamos por circuncidar y eres salvo. No, la salvación jamás fue por circuncisión y jamás va a ser por ser así. No, entonces no tiene sentido que haya venido el Señor Jesucristo, que haya muerto, que haya padecido. Tú circuncidan a todos y entran al reino. Y eso es lo triste, hermanos, que esto se ha ido. Miren lo que dice, si esto, hermanos, realmente se llevara a cabo así como lo dije, entonces el sacrificio del Señor Jesucristo no será suficiente. Pero miren lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, será sentado a la diestra de Dios. Pero lo puse en otra versión que me encantó más todavía. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Y lo está diciendo. ¿Quién era el que agarraba el animal y le entraba y se lo entregaba al otro sacerdote? Y al sumo sacerdote era el que venía y ofrendaba. Pues ese sumo sacerdote estaba detrás de la cortina que nadie lo veía. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Él es el único, dice ahí, que se ofreció, Él mismo se ofreció a Dios como un solo sacrificio, uno solo. No es necesario más sacrificios. La gente piensa que haciendo buenas obras, que haciendo sacrificios, y se latigan, y un montón de cosas, para agradar a Dios. No, lo hacen porque, erróneamente, no porque sea necesario. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío. ¿Quién es? El que lo es en el interior y en la circuncisión del corazón. O sea, bajo este concepto usted también es judío, porque usted también ya fue circuncidado en el corazón. Y eso es lo que el Señor quiere. Al Señor de nada le sirve que la gente vaya y se circuncide, sí, y ya me circuncidé y ya soy. De nada sirve si tu corazón sigue siendo el mismo. Al Señor lo que le agrada es el corazón. ¿Sí? Los judíos estaban necios en que se necesitaba hacer otro sacrificio. Pero se levanta y les dice su conversión. Le vayan, miren, yo estaba en contra de que se les llevara el mensaje, yo estaba en contra, pero el Señor tuvo conmigo un encuentro, una visión. 3 veces me dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces Pedro les dice, y ya saben ustedes que yo fui y le hablé. Eso lo vimos en el capítulo 10, si no mal recuerdo, hermanos, de Hechos. Capítulo 10 nos habla cómo Pedro visitó la casa de Cornelio, que era un hombre gentil. Y él y su familia reciben a Cristo. Pedro se lo está platicando. ¿Y qué hacen los judíos? Ellos siguen en lo mismo. O sea, eso no los convence. Ellos siguen montados en su macho. ¿Sí? Ellos dicen no. Que se circuncide porque es lo que le estableció la ley. Hermanos, eso me hace recordar que una ocasión venía el Señor Jesucristo con los apóstoles y vienen por ahí otros discípulos, ¿verdad? Por los discípulos, y vienen otros discípulos que eran de Juan el Bautista y otros de los fariseos. Y ven y le reclaman al Señor Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor de alguna manera le revierte la pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué ayunan? Ok, ellos ayunan, ¿y ustedes por qué ayunan? Bueno, es que nosotros ayunamos porque, pues, ¿por qué ayunamos? ¿Y tú? No sabían ni por qué ayunaban, pero estaban reclamando. Hermanos, esta gente es ese tipo de gente que hasta hoy ya tenemos. No hacen, ni tampoco quieren dejar que los otros hagan. O sea, no cumplen, y tampoco dejan que los otros cumplan.
Y vienen y están peleando por nada, pero ni siquiera saben nada del por qué. O sea, ni siquiera ellos conocían el por qué. Habían perdido de vista, ¿sí? Hermanos, ellos consideraban que los ritos los justificaban delante de Dios. Y mire lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. O sea, Pablo, hermanos, después escribe una carta a los Gálatas, que los que estamos estudiando el libro de Hechos aquí los miércoles vamos más aventajaditos. Y es hermoso porque Gálatas o Galacia, hermanos, no era una iglesia, era una región donde había muchas iglesias que Pablo fundó. Y Pablo les tiene que escribir una carta, porque después de que él va y las funda, por ahí se corre un rumor que los mismos judíos se hicieron el favor de ir y por ahí transgiversar todo y decir que Pablo no era apóstol y que Pablo prohibía esto y prohibía aquello. Y Pablo escribe una carta hermosa y les dice ahí. Y por eso toca este tema, porque vuelve a salir a redundar que se necesitan las obras para ser justificados. Y Pablo les escribe esta carta diciéndoles, no es judío el que lo es exteriormente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nadie, hermanos, en el Antiguo Testamento fue justificado por las obras de la ley. Mucho menos fueron salvos por la ley. Nadie, hasta hoy día está salvado por la ley. Y es lo que Pablo está diciéndoles. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. ¿Sí? Ellos querían poner cargas, los judíos querían poner cargas, y los fariseos sobre todo, en ellos que ellos mismos querían llevar y que podían llevar. Pero les encantaba. Hermanos, eso no es nuevo. Hoy en día también hay gente que le encanta poner cargas sobre otros, y sobre todo sobre los primeros, los nuevos creyentes. Apenas se convierten al Señor y vienen y quieren ponerles un montón de requisitos y de cargas y de legalismo cuando no es bíblico. Y ellos estaban haciendo eso. Miren lo que dice Lucas 11, 45, 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, ¿sí? De los intérpretes de la ley. Si ustedes van y lo leen allá detenidamente, el Señor está como de alguna manera llamándoles fuertemente la atención a los fariseos. Les dice 2 o 3 cositas por ahí, entre ellas que son sepulcros blanqueados, bla, bla, bla. Y entonces los intérpretes de la ley se sienten también ofendidos de, maestro, también a nosotros nos ofendes, como diciendo, nosotros no somos iguales. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Y Él les dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, también para ellos, ¿sabes? Porque ellos eran igual. Ellos eran los que interpretaban, pero interpretaban como ellos querían. Y imponían un montón de cargas y un montón de legalismos que ellos no llevaban. Pero querían que los demás sí llevaran. Y la gente creía, porque ellos eran los que interpretaban la ley. Eran los que la venían, lo leían y la exponían. ¿Cómo hay ahorita ese tipo de intérpretes de ley? ¿Cómo hay gente que ahorita interpreta a su manera la Biblia? ¿Cómo hay gente que viene y lee a su favor o a su conveniencia? Y la gente a veces que no lee en casa, pues se va con la idea de hacerlo. Hay muchos como ellos que interpretan mal. Y dicen, usted quiere ser sanado, traiga una ofrenda, y entre más grande la ofrenda, mayor la sanidad. ¿No hay de esos ahorita? Usted quiere que le bendigamos a la familia, traiga una ofrenda y le puede orar para que su hijo sea bendecido, o su familia, qué sé yo. Hay gente todavía que interpretan de esa manera la Biblia. Y es lo que el Señor le está llamando la atención. Dice, ustedes son los que interpretan, pero lo interpretan a su conveniencia y ni siquiera la saben llevar a cabo. ¿Qué más dice? Jeremías 29:13, hermanos, hoy hay muchas citas, pero era necesario. Miren lo que le dice Jeremías 29:13. Se los dijo también, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. O sea, ellos temían al Señor por lo que los hombres venían y hablaban de un Dios que era tan hostil, tan malo, que la gente tenía temor. Pero no hablaban de un Dios amoroso, de un Dios que tú te nace amarlo, te nace obedecerlo, ¿no? Y eran solamente mandamientos de hombres. Por eso Jeremías tiene que ir, obviamente enviado por el Señor, a llevarles ese mensaje. Dice, y tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo en los evangelios a veces encontramos que Él dice, escuchaste que fue dicho?
Escuchaste que fue dicho. ¿Por qué? Porque todo era escuchado. Pero yo no lo dije, ni tampoco lo está en la palabra. Ustedes son cosas que han escuchado de estos que malinterpretan y que le imponen y que le escriben de más. Pero yo no lo dije. Ahora entonces, hermanos, podemos entender, hermanos, así ellos enseñaban eso y enseñaban mandamientos como hoy en día. Hoy en día hay iglesias que te hablan de igual manera, te imponen un montón de cargas y de cosas. Si no hablas en lenguas, no eres cristiano. Si no hablas en lenguas y te caes, no tienes el Espíritu Santo. Eso es lo mismo. Si no haces obras buenas, no vas a poder ser salvo, porque las obras van acompañadas. Eso no me dice. Mira la palabra en Efesios 2:8 me dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se fija? No, pero así como en aquel tiempo sigue habiendo, hermanos, intérpretes que si no oras de tal manera y con el rostro a tierra, tu oración no sirve, no sube. Si no te vistes de tal manera, con una falda muy larga, con tu cabeza cubierta, Dios no te escucha. ¿Quién dice? ¿En dónde está escrito? O sea, ¿por qué imponemos cosas que no? Legalismos que no están. Es que yo escucho gente que dice a Jesús, no se dice Jesús, Yeshua. O sea, si no hablo el nombre de Jesús en hebreo, seguramente el Señor no me escucha. No atiende a mis súplicas. Entonces no dice la palabra, pero le vamos poniendo tanto y que se ve muy espiritual y como uno a veces quiere ser uno más espiritual y nos dejamos llevar por la corriente, pero es que la palabra es bien simple, hermano, es muy sencilla. No tenemos por qué andar buscando tanto ese tipo de cosas. Pero nos encanta lo diferente, nos encanta lo anormal, misticismo. No, hermanos, la palabra es sencilla. El Señor nos lo dejó bien sencillito. Él vino, murió un solo sacrificio, un solo, no hay muchos, un solo sacrificio bastó para que la humanidad completa, o sea que es el hombre que se ha encargado de meterle tantas cosas, ¿sí? Otro tipo de gente ahí piensa que por si no hablas con palabras muy bonitas, muy espirituales, tampoco tu oración es válida. Hermanos, el Señor nos enseñó en Mateo, Sermón del Monte, son varios capítulos, en ellos habla de la oración modelo, y la oración modelo no dice que la repitamos como otros muchos se dedican a repetirla. Repítela 5, 6, 10 veces y ya. No, es un modelo, básicamente nos da los puntos para que tú los pongas en práctica en tu oración. Padre nuestro, o sea, alaba primero, glorifica, exalta. Padre nuestro que estás en el cielo, oh Señor, gracias. Si te da los puntos, no para que lo repitas. Usted no va a meter en ello. Pero vean, hermanos, cómo nos han llevado. Esto nos ha venido influenciando todavía hasta hoy día, 2000 años después. Iglesias que hacen infinidad de cosas y de rituales para poder aparentemente estar bien con Dios. No, sabemos que esto no es necesario para la salvación, pero lo venimos haciendo por generaciones porque nos gusta. Ay, porque se ve bonito. Ay, porque atrae gente. La palabra no. El Evangelio, hermanos, no es para atraer gente nada más para que se sienta bonita. El Evangelio es para que confronte a la gente de su pecado. Y si nosotros no estamos confrontando a la gente con el pecado a través del Evangelio, no tiene chiste, no tiene caso. ¿Sí? Entonces nos seguimos poniendo mandamientos de hombres, cargas, ¿sí? que no pueden llevar. Me acuerdo en una ocasión, y eso se lo digo de manera de testimonio personal, yo tenía 19 años cuando recibí al Señor Jesucristo y quedaba en ese momento pasando por un problema en mi cuero cabelludo. Me tuvieron que rasurar la cabeza varios meses, rasuradito. Obviamente yo me daba vergüenza. Y acabo de recibir a Cristo, entonces yo me ponía un paño, o a veces una gorra. Yo tenía una semana o dos de haberme convertido al Señor, y entro a la iglesia, y me siento, y viene un hombre de muchos años, con una voz muy fuerte, me dice: hey, usted es la gorra, no está aquí permitido, es la casa del Señor, sálgase. Y me salí. ¿Y usted piensa que yo quería volver? No, yo no quería volver. Me sentí corrido. Y así como me corrió a mí, corrieron muchos. Otros por otra cosa. Una vez me acuerdo que tiempo después, que la iglesia era grande, afuera se para un taxi, baja una mujer, una minifalda, muy escotada, llega a la puerta, viene llorando, quiere entrar y la regresó. ¿Por qué? Porque no estaba bien vestida. Esa mujer venía con un problema, a lo mejor en su corazón, y venía, a lo mejor era el momento en que ella quería sentirse acobijada por el Señor.
Pero no, porque estaba mal vestida. Y a veces nos dejamos llevar por las apariencias y ponemos tantas cargas que nos son en la gente, y tantos rituales y tantas cosas, tanto legalismo, que no sirve de nada, más que para alejar a la gente del Señor. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Y caminamos 700 kilómetros para venir y decir, hey, ¿es necesario que se circunciden? Si no, no pueden ser salvos. Entonces es la circuncisión y los méritos del Señor. O sea, el Señor hizo un 50% y el otro 50%, la circuncisión. Es como en la religión popular. El 50% lo hizo el Señor y el otro 50% son tus buenas obras. Eso no es así, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 7:17? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es el verdadero, y no hay en él injusticia. O sea, el Señor Jesucristo tuvo que decirles, yo vengo hablando una doctrina, una enseñanza que no es nada más de mí, sino de mi Padre que me la envió. Y es la que vengo diciéndoles. Claro, hermanos, ¿por qué lo dice? Porque los judíos y los fariseos y todos los rabinos, todos esos que, maestros de la ley, los escribas, los saduceos, todos ellos que interpretaban la ley, buscaban su propia gloria. Querían ser aplaudidos, querían ser reconocidos. Y a lo mejor pues inventaban un montón de cosas para que la gente tuviera más. Ay, no, yo no puedo llevar eso. Ellos solamente, ellos sí pueden cumplir con todo. No, yo no puedo. No, hermanos. Eran cosas que ellos inventaban. Miren lo que dice Tito 1, del 10 al 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vuelve a reiterarles Pablo en su carta a Tito. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, ellos seguían. Ellos estaban enfocados. Si pasaban los años, seguían enfocados. O sea, ellos, cortemos prepucio. Como que ganaban un dinero, yo creo. Tenían una clínica por ahí, yo creo. O sea, qué triste, hermanos. Y miren lo que dice después en el versículo 14. No teniendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. También eso se lo dice Pablo a Tito. Ustedes como iglesia tienen que tener cuidado, digo, de estos que mayormente vienen hablando de la circuncisión y que todo dice, ¿por qué? Porque quieren ganancias deshonestas y además traen un montón de fábulas. No les hagan caso, ustedes son fábulas, cuentos. Un montón de mentiras. No, dice, ¿y qué hacen? Apartarlos de la verdad. Ahora, dice, estos creyentes querían añadirle algo al evangelio y aquí, hermanos, les tengo que decir algo. Porque cuando se le añade algo al evangelio, deja de ser evangelio. El evangelio no se le puede añadir nada porque el evangelio está completo. ¿Qué es el evangelio? Llevar el mensaje del Señor, que en Cristo pueden ser salvos a través de la fe. Ese es el evangelio. Cualquier cosa que usted le añada al evangelio, deja de ser un evangelio. ¿Y se convierte en un qué? Se considera o se convierte en un montón de ritos o de rituales. Es decir, no dejo rituales, no dejo ritos, no dejo religión, porque rituales entonces también se llama una religión. Yo no dejo religión, dejo nada más exclusivamente su palabra, su evangelio. Hermanos, he aquí, les doy nuevas de salvación, dice la palabra. Esas son las que debemos de llevar. Y no tenemos que permitir que nadie le añada nada al evangelio, porque entonces se va a dejar de llevar el evangelio, se distorsiona y ya no estamos predicando un evangelio, estamos predicando una religión. Y esto es lo que no quiere el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, se llama, usted tiene un subtítulo, dice el concilio de Jerusalén. Claro que era de mucha importancia, por eso es de que ellos tuvieron que caminar hasta Judea y llevar ahí y estar todavía debatiendo. Y no fue fácil, les llevó días, les llevó bastantes días, ¿sí? La única manera para nosotros, y para toda la humanidad, para acercarnos a Jesucristo, no es la circuncisión, no es la Torah, no es las obras, es simplemente la fe. No hay otra cosa. Todos tenemos que llegar a Cristo por el mismo camino, fe. Y no hay otra manera o un atajo para llegar al Padre y esquivar a Jesucristo. No, Él mismo lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. Y aclaró, y nadie viene al Padre, si no es que. Pero hermanos, los judíos, y hoy en día mucha gente le quiere ganar, le quiere buscar atajos, quiere rodearle. No se puede. Entonces, ¿quieren ser justificados por medio de actos, de obras?
no se puede. La justificación solamente nos viene y nos es a nosotros a través de ¿quién? De los méritos de Jesucristo. A través de Él somos justificados. A través únicamente de Él. Fuera de Él no eres justificado. No puedes ser justificado. Y esto es lo que el mensaje, y voy a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque esto es lo más grande, lo más a resaltar de este hermoso concilio. Que tanto Pedro, Bernabé, todos dicen, oye, le están explicando, mira, Pedro dice, yo fui y yo vi cómo el Espíritu Santo se derramó ahí en la casa de Cornelio y de toda su familia, y no fueron circuncidados antes, y el Espíritu Santo estaba ahí. Pablo y Bernabé dicen, nosotros venimos de un viaje misionero donde miles se convirtieron y vimos prodigios, incluso el Señor hizo prodigios a través de ellos, y no fueron circuncidados primero. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, le están diciendo a los judíos, o que mora en nosotros, es el mismo que mora en ellos y no requieren la circuncisión para que el Espíritu more en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir si lo parafraseamos? Que hoy en día el Espíritu Santo viene y habita en todo aquel que por fe recibe a Cristo y no es necesario que venga y se vista y se vista de ¿cómo se dice? Con diferente ropa o use diferentes cosas. No, porque eso simplemente es legalismo. Cosas vanas. El Señor tanto se va a agradar del que viene vestido de una manera como el otro que viene, pero lo que el Señor le agrada ver es el corazón. Claro, que yo, obviamente, si voy a la casa del Señor, pues yo voy lo mejor que puedo, o trato de vestir lo mejor que puedo, no porque es requisito, sino porque creo que el Señor merece lo mejor, pero no por requisito. Pero dejémonos, hermanos, de ser tan prejuiciosos, tan judaizantes en ese aspecto de que yo también ya soy y como ya tengo un puesto, entonces me quiero volver y empiezo a conocer más. Y lo triste, hermanos, es de que empiezo a conocer y lo que empiezo a conocer lo empiezo a aplicar para querer juzgar a los demás. Ojo ahí, cuidado ahí. Porque a veces el conocimiento que tú puedes obtener a través de la palabra del Señor no es para que juzgues a nadie, es para que primero que nada te hable a ti. Pero a veces conocemos un poquito más y hasta estamos pensando, uy, este le queda fulanito. Uy, aquí, ¿cómo no vino la hermana para que lo hubiera escuchado? No. Es que la palabra y todo lo que tú vas a aprender es para aplicárselo a nosotros mismos primero. Todo mensaje, hermanos, les digo una cosa, y yo siempre lo repito, todo mensaje, antes de yo ponerlo aquí, el primero que me habla es a mí, el Señor. Y si hay alguien aquí que el Señor primero confronta, es a mí. Y por eso siempre digo, hermanos, oremos para que el mensaje sea un mensaje de bendición para todos. Para que desde mañana tú estás orando para que el domingo que viene el mensaje te hable. Porque ya el Señor estuvo trabajando en tu corazón y tu vida de manera de que el mensaje dices, este era para mí. Y no estás buscándole para quién era, no, este era para mí. Pero tenemos que orar desde ahorita para que el Señor impacte mi vida, para que el Señor vaya hablándome, ¿sí? Hermanos, Dios no nos dejará venir a Cristo de otra manera. Él es el único que a través de su Hijo Jesucristo nos va a dejar venir. Allá no te va a preguntar el Señor qué buenas obras hiciste, si te circuncidaste o no, si hiciste buenas obras o no, si caminaste, si fuiste, si lloraste en el muro de los lamentos. No te va a preguntar. El Señor la única pregunta que te va a hacer es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste? Bueno, conocí de Él, me hablaron mucho, de niño yo me acuerdo que escuchaba las historias. No. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Lo recibiste o no? Punto. O sea, esa va a ser la pregunta. Entonces, ¿todo esto sale sobrando? No, claro, es que no, ahí no puedes titubear. Ahí el Señor, la única pregunta es, ¿quieres saber si tu corazón recibió a Cristo sí o no? Como Señor de su vida. ¿Lo recibiste? Gloria a Dios. ¿No lo has recibido? No tardes, no pierdas el tiempo, porque hoy es el día de salvación, dijo el Señor. Buscar, no te puedo hacer allá. Entre tanto, no se marcha. Entre tanto estás con vida. Hoy puede ser el último día de vida para ti, para mí, para cualquiera. ¿Y qué mejor que recibir a Cristo? Saber que solamente en Él podemos tener salvación. Saber que Él es el único que me puede dar un lugar seguro. Nadie me puede ofrecer un lugar mejor que el Señor. Nadie te puede ofrecer un lugar, un lugar eterno. Nadie te lo puede ofrecer. Al menos en el cielo. Satanás te va a ofrecer uno eterno, pero con Él, en el infierno. No, Señor, hermanos, creo que nos ha sido claro. Y esto era lo que los apóstoles y los
Los primeros cristianos, hermanos, tenían en su corazón un mensaje muy claro, llevar el Evangelio. ¿Y qué era el mensaje? ¿Cuál era el Evangelio? Que Cristo había muerto, había sido sepultado, que había sido ¿qué? Resucitado. Y que había ascendido al cielo. Y que ahí, ante más de 500 testigos, subió al cielo con una promesa, que Él va a ¿qué? A regresar. El Señor viene, hermanos. Y aunque la gente diga, no es cierto, y ay, sí, ay, cuando menos pienses, va a pasar lo que cuando Noé construyó un arca casi por 100 años. Y la gente no creía que iba a llover. Y cuando empezó la lluvia, ¿qué hizo la gente? Ay, ahora sí, ya, está lloviendo, vayamos allá con Noé. Tristemente la puerta había sido ¿qué? Cerrada. Hermanos, hoy la gente no cree que el Señor va a venir, que va a regresar. Y la gente vive su vida afanada en las cosas del mundo, pensando que el mundo aquí es para siempre. También el mundo va a desaparecer y va a fenecer. Aquí lo único que va a quedar es tú, el Señor, si es que estás con Él en la eternidad. Si es que hoy es el momento, hermanos. Hoy es el día de salvación para ti, para mí, para todos. Si no lo has recibido, yo te invito a que hagas una oración. Es sencilla. Así como vemos que es de sencillo, es por fe, así de sencillo tú puedes recibir a Cristo. Haz una oración a solas, aquí ahorita, cierra tus ojos, dile: Señor, entiendo que es solamente a través de ti que puedo llegar a tener vida eterna. Quiero esa vida eterna. Reconozco que he pecado contra ti, Señor mío, Dios mío, y reconozco que solo en Jesucristo tengo vida eterna. Es lo único que tienes que decir. Entra en mi corazón. Quiero esa salvación. Quiero un lugar allá contigo en gloria. Y el Señor hace. Pero si no, hermanos, en vano. En vano es de que tengamos aquí 2 horas, 5 días, si no hemos hecho esa. Hermanos, qué triste, porque mucha gente todos los días muere. Todos los días muere mucha gente. Si ya recibió a Cristo, no muere. Simplemente la muerte lo acercó al Señor. Pero si no recibió a Cristo, sí murió, porque está en el infierno. Amén. Vamos a parar aquí, vamos de pie para orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos queda claro, Señor, que no es a través de rituales, a través de obras, a través de cosas impuestas, Señor, por hombres, que podemos ser santos. Incluso, Señor, no es a través de la interpretación que yo le quiero dar a tu palabra, sino que es a través, Señor, de la fe. Esa fe, Señor, que solamente tiene que estar depositada en tu precioso Hijo, Padre, el cual, Señor, se desterró de su deidad, Señor, se despojó, de su deidad, de su trono, y vino aquí, Señor, y tomó una forma igual a nosotros. Y eso ya fue humillante para Él. Él que nos creó, ahora estaba siendo como nosotros. Y no obstante, todavía, Señor, fue más humillado. Se dejó bofetear, escupir, que se burlaran de Él, que se escarnecieran de Él. Se dejó latigar. Se dejó, Señor, incrustar una corona de espinas en su cabeza, Padre. Él bastaba con que dijera la palabra: Señor, sabemos, y tú enviarías legiones de ángeles, y todo eso hubiera acabado. Incluso nosotros como humanidad, Señor, tuviste en tu bien el dejarnos, aun cuando sabías, Padre, que en nosotros no hay nada bueno. Pero todo por amor, Señor. Y por ese amor es que tu Hijo vino, murió y dio su vida. Y pagó, Padre, para que nosotros no tengamos que pagar más en el infierno. Ahora, Señor, esa justificación y esa salvación la tenemos solamente en tu Hijo, Señor, en los méritos de este hermoso sacrificio que tu Hijo hizo. Gracias, Padre, porque esto tampoco fue, Señor, algo que tuviste que echarlo, Señor, tuvo que ser, Señor, de carrera, porque ya se te había salido de control la situación. No, Señor. Sabemos que Él estaba, Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba Él destinado a ser nuestro Salvador. Te agradecemos, Señor, por ello. Todavía no nos formabas, pero ya tenías un Salvador para nosotros. Por eso, Señor, nos cuesta trabajo creer, Señor, que
la gente, Padre, no entienda que también tú quieres que ellos sean salvos eternamente. Ayúdanos, Señor, porque realmente queremos ver a mucha gente, Señor, allá en el cielo. Queremos que estén, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, como decía tu siervo Isaías, Padre, que los ángeles no hacen otra cosa más que decir santo, santo, santo. Y un día, Señor, queremos hacerlo también nosotros. Ayúdanos mientras, Padre, que estamos aquí a llevar el Evangelio, el verdadero y sano Evangelio, no distorsionado, no rebajado, no adulterado, Señor, sino el verdadero, para que pueda impactar la vida, Señor, de aquellos que ahora están sin paz, que están, Señor, sin esperanza, que están, Señor, en oscuridad. Ayúdanos, Padre, a tomar ese reto, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo que lo pedimos como iglesia, Señor. Y tu pueblo te dice, amén. Señor, te bendiga, hermanos.